Hoy vamos a evaluar el tema del magnetismo y cómo crear una frecuencia tan fuerte, tan magnética, que tu deseo te persiga. Empecemos por lo que has entendido mal. ¿Qué es lo que has entendido mal? Normalmente cuando tú quieres crear algo, manifestar la realidad que tú deseas, tú piensas en obtener una cosa. Esta cosa normalmente es una cosa material, ¿cierto? Piensas en obtener la cosa material. Por ejemplo, siempre que mis clientes, o la mayoría de las veces que mis clientes llegan a mí, ellos me indican que quieren conseguir, por ejemplo, visualizaciones. Quieren conseguir clientes, quieren conseguir una casa, quieren conseguir dinero, etcétera. ¿Vale? Y la forma en la que abordan el proceso de creación es, ok, ¿qué tengo yo que hacer para obtener aquella cosa que yo deseo? Esta forma de abordar el proceso de creación está completamente equivocada y de hecho esta es una forma segura de nunca obtener lo que tú deseas. ¿Por qué? Porque tú quieres una cosa para obtener un estado emocional. Tú crees que la cosa te va a dar un estado emocional. Por ejemplo, cuando tengas las visualizaciones en tu canal de YouTube, vas a sentirte feliz. Cuando tengas clientes, vas a sentirte empoderado. Cuando tengas dinero, vas a sentirte ilimitado. La mayoría de las personas abordan el proceso de creación buscando obtener una cosa para que esto produzca un estado emocional. Y este proceso, esta forma de creación es completamente equivocada, porque no solamente las cosas, y esto quiero que lo recuerdes, las cosas, vamos a escribirlo aquí, las cosas no pueden darte una emoción. Y quiero que pienses en esto por un momento. Las cosas no pueden darte una emoción. Piensa, por ejemplo, en tu obtener $1000, ¿vale? Imagínate que tú hiciste $1000 tu primer mes como emprendedor. Estos $1000, dependiendo de la perspectiva y de la persona que tú seas, puede producirte una alegría infinita. Wow, ese es mis primeros $1000 como emprendedor. O si eres un emprendedor experimentado y haces $1000 un mes, esto puede sentirse como un fracaso. Entonces, los $1000 no te dan ni la felicidad, vamos a hacerlo así, ni la felicidad, ni tampoco te dan la tristeza. Lo que te da la tristeza o la felicidad es tu percepción sobre los $1000. Entonces, primero que nada te explico esto para que entiendas que las cosas no pueden darte la emoción. ¿Okay? Piensa en todo lo que tú quieres obtener. Todo lo que tú quieres obtener es para obtener un estado emocional. Bien sea el emprendimiento, bien sea tu pareja ideal, las visualizaciones, los clientes, lo que sea. Todo lo que tú deseas en la vida es para tú conseguir un estado emocional. Pero tú crees que la cosa te va a dar la emoción. Pero las cosas nunca te van a dar una emoción. Es imposible. Las cosas de por sí solas no tienen la capacidad de darte nada a nivel emocional. Solamente tu percepción sobre aquello es lo que puede darte una emoción. ¿Ok? Entonces, esta forma de pensar en la creación, en quiero obtener una cosa para yo luego darme permiso de sentirme así, es completamente equivocada. ¿Ok? Esto solamente te va a traer frustración. ¿Por qué? Porque no entiendes el orden del proceso de creación.
¿Cuál es el orden del proceso de creación? El proceso de creación tiene varias etapas, ¿ok? Y las vamos a cubrir todas en este video. Primero que nada, debes entender que absolutamente todo, bueno, vamos a dejarlo aquí, absolutamente todo viene de Dios. Cuando hablamos de Dios, también podemos decirle la fuente, ¿vale? Dios o la fuente es el estado de conciencia más elevado. Dios o fuente es infinito en poder, ¿ok? Y Dios o la fuente son el estado de conciencia más elevado, es decir, son la vibración infinita, es la vibración más elevada. Y absolutamente todo, al ser infinito, absolutamente todo se encuentra dentro de Dios, dentro de la fuente. A medida que la vibración de Dios o la frecuencia de Dios se va ralentizando, va pasando por un proceso en el que vas atravesando distintos planos, ¿vale? Esto podemos llamarlo el plano espiritual, siendo espíritu, Dios, la fuente. Luego tenemos el plano mental y luego tenemos el plano físico. A medida que la frecuencia se va ralentizando, vamos descendiendo en los planos de existencia. Ahora, vamos a entender cada plano de existencia porque es indispensable que manejes este conocimiento, porque puede que digas, vale Juan, yo este conocimiento lo entiendo y si sigues viviendo la misma vida y no has conseguido lo que quieres, realmente no entiendes esto, ¿vale? Así que necesito que entiendas esto a profundidad. El plano espiritual o el plano espíritu es la fuerza que anima, es vida, es la fuerza que anima toda la existencia. La fuerza de vida que hay en tu cuerpo, la fuerza que anima las plantas, los planetas, absolutamente todo el movimiento del universo, es espíritu, ¿ok? Es Dios, es el estado de conciencia más elevado. Espíritu, de por sí, es infinito en potencial, contiene absolutamente todo. El plano físico, imagínate que es el plano de las formas más gruesas, ¿ok? Aquí está todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos y como materia en el mundo, ¿ok? La mayoría de las personas creen que el plano físico es la única realidad, que lo que pueden ver es lo único que existe y si no lo pueden palpar o tocar, no es real. Pero realmente, ¿sabías que el plano físico constituye menos del 5% de toda la creación? ¿Sabías que la luz visible, todo el rango de luz que existe de ondas electromagnéticas en el universo, de este rango solamente podemos percibir el 0,0035%? ¿Sabías esto? Somos ciegos cósmicamente. Y este 5% de la materia es absolutamente todo lo que conocemos en el universo. Los planetas, las galaxias y todo lo que se encuentra dentro de ellos, incluyendo los planetas, tu cuerpo, átomos, todo. ¿Okay? Todo eso que creemos que existe es únicamente el 5%. Este 5%, de este 5% queda un 95% que no tenemos ni puta idea de qué es, ¿vale? Y a esto los científicos o astrónomos, le llaman materia o energía oscura, ¿vale? Que de nuevo es otra palabra o un término para decir no tenemos ni puta idea de qué es esto, ¿vale? Entonces, cuando tú abordas el proceso de creación queriendo obtener algo físico, lo que tú le estás diciendo al universo es, yo quiero obtener algo en el plano físico mediante el efecto. Es decir, yo quiero cambiar un efecto modificando el efecto. Y esto no tiene ningún sentido para el universo. Porque recuerda, el universo, el 95%, la gran cantidad del universo es esto que tenemos aquí. Es espíritu, es mente. Entonces,
Ya sabemos qué es el plano espiritual, ya sabemos qué es el plano físico, pero ¿qué es la mente, el plano mental? Pues la mente o el plano mental, imagínalo como el intermediario, la conexión, el puente entre el plano espiritual y el plano físico. La mente es la primera forma, pero es la primera forma sutil. Y lo más importante que quiero que entiendas del plano mental es lo siguiente. En el plano mental existe tu capacidad para imaginar, existe tu capacidad para razonar, para analizar, ¿sí? Para visualizar, etcétera. ¿Vale? El plano mental es el plano de la primera forma, es el plano de creación, ¿vale? ¿Por qué? Y los herméticos abordan esto desde el punto de vista en el que dicen que el todo, siendo el todo Dios, dicen que el todo es mente. Y esta mente que ellos llaman el todo es también espíritu, ¿vale? Es decir, es un espíritu, es vida. En realidad, en últimas, todo esto es mente, ¿sí? Pero de acuerdo a la frecuencia en la que vibra esta mente, se manifiesta como espíritu, se manifiesta como mente o se manifiesta como plano físico, ¿vale? Hay un libro fantástico que explica esto a la perfección y este libro es The Universal One o El Uno Universal por Walter Russell. Este libro prácticamente cumple 100 años el año que viene, en 2027, y explica de forma científica cómo la mente es una sustancia. Tendemos a pensar en la mente como simplemente pensamientos, ¿ok? Pero lo que yo quiero invitarte es a que veas a la mente como una sustancia. Y solamente hay una sustancia en el universo. Y esa sustancia es Dios, esa sustancia es mente. Y esta mente en el proceso de pensamiento genera vibraciones, genera fuerzas opuestas que se dividen en una fuerza expansiva y otra fuerza contractiva, ¿vale? Genera esta dualidad. Y esta mente hace todo este proceso simplemente por el acto de pensar. ¿Cómo sucede esto? Pues imagínate que aquí se encuentra la mente. Esto que ves aquí es la tabla periódica de Walter Russell, ¿ok? En la cual explica que a medida que se van amplificando las octavas de esa mente, van surgiendo los distintos elementos que conocemos como el universo. Pero antes de materializarse en estos elementos, simplemente hay mente, ¿ok? Y de acuerdo a su frecuencia, va pasando de lo más sutil y a medida que vas concentrando esta energía mediante el poder de pensamiento, se va consolidando, se va volviendo más y más gruesa, va subiendo en octavas, va volviéndose más y más pesado hasta que se consigue la materialización de este pensamiento. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entiendas con todo esto es que el orden del proceso de creación que tú has desarrollado toda tu vida está mal. ¿Ok? Tú no puedes obtener cosas. Las cosas son un efecto del proceso de la mente. ¿Ok? El orden correcto de creación no es acción para obtener una materia. El orden correcto de creación es, bueno, vamos a escribir aquí de nuevo los planos. Tenemos el plano espiritual, tenemos el plano mental y tenemos el plano físico. El orden correcto que quiero que entiendas es el siguiente. Espíritu tiene potencial y fuerza infinita. Espíritu se encuentra en todo. El plano mental es la primera forma. Y esta primera forma empieza a generar fuerzas. Cuanto más tú te concentras, es decir, eres capaz de darle atención a esta idea, a este proceso mental, empieza el proceso de condensación, podríamos llamarlo así. Empieza el proceso de condensación
hasta que llega a obtener su forma en el plano físico. Piensa en todo lo que has visto en tu vida, sin hablar de los árboles, los planetas y todo esto. Piensa en todo lo que se ha creado jamás en la humanidad. Absolutamente todo, el micrófono, este iPad, todo, ¿vale? Todo empezó en mente. Y gracias a la concentración y atención que se le dio a esta idea, empezó a generar las fuerzas para que esto al final se materializara en el plano físico. ¿Ok? Entonces, el primer paso es entender el orden de creación. Cuando pienses en obtener algo, no pienses en hacer. ¿Ok? Olvídate de empezar el proceso de creación por, oye, ¿qué puedo hacer para generar más views, para tener la pareja, la persona especial, etcétera? Ese es el orden incorrecto. ¿Ok? El universo, vamos a escribirlo aquí. El universo habla el lenguaje de la vibración, el lenguaje de las frecuencias, ¿ok? Y esa frecuencia es primero que nada generada en mente, activando el potencial infinito de espíritu y mediante la concentración y atención se condensa en el plano físico. Entonces, antes de tú empezar a tomar acción, la acción es necesaria, no me malentiendas, pero antes de tú empezar a tomar acción, primero asegúrate de alinear tu estado mental con la frecuencia mediante la concentración y la atención, ¿vale? Entonces, este es el orden del proceso de creación, ¿vale? Ahora, lo que quiero explicarte en este momento es cómo ser realmente magnético. ¿Y a qué me refiero con ser magnético realmente? Quiero que imagines que tú vives en un mar de vibración, ¿cierto? Esa línea me quedó extraña. Vale, imagínate que tú vives en un mar de vibración. Y cada persona, imagínate que este puntito que hago aquí, cada persona, vamos a representarlo con un puntito, ¿vale? Cada persona tiene una frecuencia, ¿ok? Y quiero que recuerdes este axioma. En el universo, todo se atrae o se repele. El universo está constantemente atrayendo o repeliendo cosas, ¿vale? Y cada persona tiene una frecuencia en específico. Digamos que tú quieres abundancia, ¿vale? Digamos que tú quieres hacer $10,000 al mes. Pero tu frecuencia, ya sabes, gracias a la atención y concentración que tú estás teniendo en el plano mental, activando el potencial infinito del plano espiritual, tu frecuencia es la de, mierda, qué difícil es hacer $10,000 al mes. Es que no soy guapo, es que no tengo la habilidad de hablar en público, es que esto, es que lo otro. Gracias a tu concentración en esto, tú emites una frecuencia. Y todo el potencial infinito de los $10,000 al mes va a esquivarte. Vamos a hacerlo con el azul. Va a esquivarte. Esa frecuencia, cuando tú te encuentres con esta frecuencia, va a decir, epa, no, 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 no. Esto no lo quiero, esto no resuena con la frecuencia de los $10,000. Vas a repeler esta frecuencia, porque quiero que recuerdes algo, ¿vale? Y esto es todo el resumen de la ley de atracción, ¿vale? Semejante atrae a semejante, ¿ok? Si tu frecuencia no es una frecuencia de $10,000, por más que tú lo quieras, esa frecuencia te va a evadir, va a escapar de ti. Pero el momento en el que tú eres capaz de nuevo, sintonizar esa frecuencia mediante el poder de tu concentración y atención, y ya luego te explicaré técnicas para que hagas esto. Imagínate que tú estás aquí, hay otra persona que tiene la frecuencia, gracias a la concentración y la atención de este pensamiento que activa el plano potencial del espíritu. Esta persona va a volverse extremadamente magnética y esa frecuencia va a empezar a entrar en tu vida. Vas a empezar a canalizar, a absorber esta frecuencia, ¿ok? Y ella va a empezar a materializarse en tu vida de formas milagrosas, de formas en las que no tienes idea
¿Por qué? Porque esta inteligencia o esta mente es una inteligencia infinita y es omnipotente. Omnipotente. Lo puede todo. Va a crear circunstancias, va a crear situaciones, va a atraer a tu vida exactamente lo que es necesario para que tú seas capaz de materializar esta frecuencia. De hecho, tú no tienes que hacer nada. La inteligencia infinita, omnipotente, lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, este es el proceso de creación. De nuevo, la acción física es necesaria, pero es una consecuencia natural de tú sintonizar esta frecuencia. Cuando tú empiezas a sintonizar esta frecuencia, las acciones, todo va a encajar, van a ocurrir milagros en tu vida y te lo digo porque esto es exactamente lo que he experimentado yo, ¿vale? He experimentado milagros como, no sé, que una persona que era imposible que vendiese su apartamento por este precio, me lo dejase a mí, completamente fuera de la racionalidad. Y eso es otra cosa. Cuando tú sintonizas esta frecuencia, la racionalidad queda de lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a empezar a suceder cosas que no tienen sentido para ti. ¿Ok? Entonces, aquí es cuando eres capaz de volverte magnético y atraer milagros a tu vida. ¿Vale? Entonces, con esto en mente, quiero explicarte ahora una serie de prácticas para que tú puedas llevar todo esto a cabo. Vamos a escribirlo aquí. Prácticas, ¿ok? La primera práctica que es indispensable para ti es la meditación. ¿Por qué es indispensable que tú aprendas a meditar? Porque necesitas aprender a relajarte. Cuando tú te relajas, sucede algo fantástico. Cuando tú te relajas, tú le estás diciendo a tu cuerpo, estoy seguro, no hay peligro. Cuando tú te relajas y le permites a tu cuerpo relajarse y envías esta señal a tu subconsciente, a tu sistema nervioso de estoy seguro, puedo estar relajado, no hay peligro, ¿qué sucede? Empiezas a acceder a niveles de conciencia superiores. ¿Ok? ¿Por qué? Quiero que lo imagines con esta gráfica, ¿no? Imagínate que estos son los niveles de conciencia, ¿vale? Vamos, al menos de acuerdo al doctor David Hawkins, ¿no? Aquí abajo se encuentran la vergüenza, la culpa, el miedo, etcétera, ¿vale? Cuando tú te relajas, perdón, cuando tú estás en tensión, tú estás viviendo en modo supervivencia. Cuando vives en modo supervivencia, quiere decir que estás viviendo desde el ego. Y esta es una trampa muy peligrosa. ¿Ok? Porque el ego es el mecanismo de supervivencia desarrollado por la naturaleza. Cuando vives en supervivencia, no puedes ser creativo. Por el contrario, cuando elevas tu nivel de conciencia, imagínate que aquí están los 700 en los cuales calibra la iluminación. Cuando tú estás en estados elevados de conciencia, tú puedes ser creativo, ¿vale? Porque trasciendes el ego, ya no estás en supervivencia, tu mente se relaja y es capaz de acceder a niveles de conciencia superiores, a la inteligencia infinita, ¿vale? Al potencial infinito del cual hemos hablado anteriormente. Entonces es importantísimo que tú aprendas a relajarte, ¿ok? Primero que nada, aprende a meditar y a vivir en un estado de conciencia relajado, ¿vale? Número 2, es importante que empieces a regular tu sistema nervioso. ¿Por qué es importante que aprendas a regular tu sistema nervioso? Por lo mismo, ¿vale? Si no estás relajado, tu sistema nervioso va a decir, hay peligro. Cuando tú estás en peligro, tu parte animal, la parte del plano físico, la parte de tu cuerpo que es animal todavía, porque recuerda, habitamos los tres planos, esa parte animal se activa. Y cuando esa parte animal se activa, esto absorbe tu capacidad de atención, ¿vale? Cuando estás en supervivencia es
dificilísimo enfocarte en la abundancia que hay alrededor de ti. Cuando estás en supervivencia, es imposible para ti que seas capaz de concentrarte en abundancia, en el dinero, en aquello que deseas. ¿Por qué? Porque la emoción o la reacción emocional que genera estar en peligro enfoca tu atención en lo que hay afuera. Esto lo explica muy bien el doctor Joe Dispenza. Cuando tu sistema nervioso está activo y constantemente está activado, la energía que esto absorbe para producir la atención y escapar del peligro hace que tu atención se vaya siempre al mundo externo. ¿Ok? Entonces, todo esto va en conjunto. Aprende a relajarte porque recuerda, permaneced quietos y sabed que yo soy Dios. Cuando te relajas, eres capaz de acceder a la conciencia de Dios. Eres capaz de ir directamente al potencial infinito del plano espiritual. ¿Ok? Entonces, meditar, aprender a relajarte y regular tu sistema nervioso. ¿Ok? Número 3, es indispensable que aprendas a liberar los bloqueos emocionales que existen atrapados en tu cuerpo. Esta información está atrapada en tu cuerpo y en tu subconsciente, ¿ok? Porque cuerpo, puedes decir que es lo mismo que tu subconsciente, ¿ok? Tu cuerpo almacena la información de tu subconsciente en forma de programaciones y esas programaciones se vuelven bloqueos, ¿ok? Esta es otra forma de referirnos a hacer trabajo de sombras, ¿vale? Esto es algo en lo cual me enfoco muchísimo de enseñarles a cada uno de mis clientes dentro de la escuela, ¿vale? Hay varias formas de liberar bloqueos emocionales, ¿vale? En tu subconsciente. Una forma es, una forma es dejar ir. Dejar ir, quiero que entiendas algo. No se trata de tú hacer algo, se trata de tu actitud hacia lo que sientes, hacia tus emociones. Digamos que a ti te viene una emoción, tienes una programación atrapada en tu cuerpo, en tu subconsciente que te dice que es difícil hacer dinero, por ejemplo, y piensas en emprender y esto te genera una reacción emocional en tu cuerpo. La sientes en el estómago, la sientes en el pecho. Esta reacción emocional, lo único que es necesario es que tú cambies tu actitud ante ella. No ante la circunstancia, no ante lo que puede suceder o no puede suceder, no. Tu actitud ante la emoción que tú sientes. ¿Cuál es la actitud que queremos ante esa reacción emocional? Queremos una actitud de aceptación radical e incondicional. Yo siempre comparo este proceso con tus hijos, ¿vale? Piensa en lo que quieren tus hijos de ti. Bueno, no sé si tienes hijos, pero imagínalo, ¿ok? Tú seguramente, bueno, obviamente has sido hijo de alguien. Cuando eras niño o si tienes niños, ¿qué es lo que quiere un niño de su padre, de su madre? Lo que el niño quiere de su madre es, o de su padre, es aceptación radical e incondicional. Esto es lo mismo que amor, ¿vale? Cuando a ti te viene, imagínate que tú piensas en emprender y a ti te viene esa reacción emocional aquí en tu pecho y luego te pones furioso, uy, no quiero sentir esto. ¿Qué sucede? Tu actitud es una de rechazo. No me quiero sentir así, claro, porque recuerda, has abordado el proceso de creación de forma incorrecta. Yo quiero obtener esto y esto luego me dará un estado emocional, pero como no tienes el estado emocional, lo rechazas. Y al rechazarlo, tu actitud es una de resistencia, ¿vale? Y la resistencia no permite que esta energía salga. Para que esta energía salga, para que tú liberes este bloqueo emocional, tu actitud debe ser una aceptación radical e incondicional o de amor ante esta emoción. Cuando te salga la emoción de miedo, de angustia, de lo que sea, en lugar de tú rechazarla o resistirte, asegúrate de simplemente enfocarte en la sensación que hay en tu cuerpo y luego llevar
aceptación radical e incondicional, amor. Como si fuese tu hijo. Imagínate que la emoción es tu hijo, ¿vale? Y ni siquiera lo veas como emoción, míralo simplemente como una carga energética atrapada, ¿vale? Atrapada en tu cuerpo, ¿vale? Entonces, esta es la mejor forma de liberar los bloqueos y esto va de la mano de todas las prácticas, ¿ok? Cuando tú más aprendes a meditar y a relajarte y a regular tu sistema nervioso, más fácil es para ti atraparte cuando rechazas esta emoción, cuando hay resistencia dentro de ti y luego rendirte ante ella, ¿vale? Aceptándola incondicionalmente, ¿ok? Entonces, es importantísimo que aprendas a liberar bloqueos. Y por último, quiero que recuerdes esto, ¿ok? Es la parte, bueno, todas son importantes, pero es indispensable. No pueden funcionar una sin la otra. La parte número 4 para tú terminar de desarrollar esta frecuencia magnética y que tu deseo te persiga es que debes aprender a escoger tus pensamientos. ¿A qué me refiero con escoger tus pensamientos? Para tú aprender a escoger tus pensamientos, debes aprender a trascender el ego, ¿vale? ¿Dónde existe el ego? El ego existe únicamente en tu mente, en forma de pensamientos, ¿ok? Estás, no sé, de lo más tranquilo en tu casa y empiezan a venirte pensamientos de haz esto, haz lo otro, no puedes esto, no puedes lo otro. Todo eso es el ego produciendo pensamientos. ¿Qué pasa? Tú has tomado estos pensamientos como tuyos. Tú crees que los produces tú. Pero ha sido la estructura mental que llamamos ego la que los ha producido, porque esta estructura mental, de hecho puedes ver mi video anterior, empieza a funcionar de forma autónoma, independiente de ti. Tú lo creas y luego él empieza a crearte a ti. Quiero que recuerdes esto. Tú creas el ego y luego el ego empieza a crearte a ti. Y para tú poder trascender el ego, debes ser capaz de volverte presente. ¿Por qué? Porque el presente, imagínalo de esta forma, el presente es simplemente un punto, una línea, es la división entre el futuro y el pasado. Y el futuro y el pasado son el reino del ego. El ego puede pensar en el futuro, el ego puede pensar en el pasado, pero el momento en el que tú estás presente en el sweet spot, en ese punto dulce del presente, el ego no puede existir. El momento en el que tú piensas sobre algo lo has convertido en el pasado y eso es ego. El momento en el que empiezas a imaginar el futuro es ego, lo has convertido en pensamiento. Pero si tú desarrollas tu capacidad de estar presente, el ego no tiene existencia. Y una vez eres capaz de trascender el ego, te toca a ti escoger los pensamientos, enfocar toda tu atención y concentración, como lo hemos hablado anteriormente, para que esto empiece a bajar a la materia, ¿vale? Esto tienes que hacerlo de forma sostenida. No es un día, no es 2 días. Esto es un estilo de vida. Por eso yo me enfoco mucho en enseñarle a mis clientes cómo volverse realmente presentes, ¿vale? Una vez tú te vuelves presente y empiezas a escoger tus pensamientos, la realidad es tuya, porque quiero que recuerdes algo, ¿vale? Siempre obtienes lo que escoges. Si te interesa trabajar conmigo, revisa los enlaces de abajo. Espero que esto te sea de utilidad. Muchas gracias.